Hola, ¿qué tal, KNX Follower? ¿Cómo va todo? Bien, ¿verdad? Perdonad que me oigáis la voz tan mal, pero tengo un poco de afonía de estos días que hemos estado trabajando a la intemperie y he cogido un poco de frío y tengo un poco de afonía. Bueno, hoy nos encontramos camino de Madrid. Vamos hacia una fábrica que se dedica a hacer embutido, ¿vale? Es una empresa familiar que se dedica a hacer embutido y esta empresa dispone de un sistema de control KNX. Por lo visto, no han llamado de forma urgente porque la empresa que lleva el mantenimiento del frío ha cambiado los equipos registradores de temperatura de sitio y por lo visto desde que han hecho algo en los equipos de registro de temperaturas ya no reciben las alertas y las alarmas de temperaturas y tampoco las monitorizan en el sistema KNX. Bueno, nosotros lo que vamos a hacer es ver exactamente qué problema hay ahí, qué es lo que podemos hacer e intentar de nuevo estabilizarle el sistema para que puedan monitorizar las temperaturas y puedan recibir las alertas y las alarmas de las temperaturas de frío en su sistema KNX. El tiempo que hace ahora mismo para ir a Madrid, pues no me gusta trabajar con mal tiempo, es decir, hay previsto de que nieve, en fin, va a haber muy mal tiempo para ir en carretera. Una vez tuve una mala experiencia que me cayó muchísima nieve y tuve un recuerdo muy malo de esa experiencia y a raíz de ese día cada vez que cojo el coche para ir a solventar algún problema, algún proyecto que tiene un problema y tengo que ponerme en carretera de forma urgente donde va a ser mal tiempo, pues la verdad que le tengo un poco de reparo, un poco de repelús, ¿no? Pero bueno, me acompaña mi compañero Julio y mi otro compañero Julio, el informático, ¿vale? Para intentar poner en marcha el problema que tenemos allí en el menor tiempo posible. Nos llevamos a Julio porque por lo visto hay problemas con la interpretación de los datos en el sistema informático, ¿vale? Bueno, vamos a ir contando. Este tutorial va a hablar de todo lo que vamos a hacer en el día de hoy y mañana, porque estaremos un par de días seguramente. Os voy a mostrar otro caso real de un problema, de una avería, de cómo solventarla, cómo solucionarla, ¿vale? Y espero que os guste. Así que nada, vamos de camino a Madrid y ya vamos viendo cuál es el problema que nos vamos a encontrar allí, cómo lo vamos a ir solventando, ¿de acuerdo? Venga. Estamos en la instalación de embutidos de Madrid y vamos a empezar a explicar el por qué nos han llamado. Nos han llamado porque no leían los termorregistradores, que son los dispositivos que leen las temperaturas de las cámaras, y es porque, si os fijáis aquí, habían cortado el cable, lo han trasladado a otro sitio, el termorregistrador, y han desconectado la pasarela que transmitía al sistema KNX. ¿Qué vamos a hacer? Pues lo primero que vamos a hacer es conectar el bus, que lo tenemos aquí, ¿vale? Está en el punto más cercano, hemos cogido el punto más cercano de bus que teníamos y lo vamos a llevar al termorregistrador. ¿Por qué? Porque tenemos que conseguir, o vamos a leer con esta pasarela que hemos fabricado nosotros. Lo que hemos hecho con esta pasarela es leer, llevar nuestro sistema KNX y leer la parte de termorregistrador, es decir, tanto de los dos fabricantes que hemos conseguido transmitir los datos de esta pasarela, de este termorregistrador, a nuestro sistema KNX. Lo que vamos a hacer es conectar un RS485 que tienen ellos, desde el cual vamos a leer los datos, vamos a descifrarlos. Por eso es la parte importante de nuestra parte de informática, que va a ser Julio, nuestro compañero, y esos datos los desciframos y nos los llevamos a KNX a través de una plaquita que hemos fabricado nosotros. Pues nada más, con esto vamos a conseguir leer las temperaturas de las cámaras y volverán, una vez que lo terminado, ellos volverán a leer el sistema en el KNX, todas las temperaturas de sus cámaras. Conectar la pasarela, pero han cortado el cable bus y mirad cómo lo han dejado.
Entonces lo que vamos a hacer es poner una caja para realizar aquí la conexión de forma correcta. ¿Qué vamos a hacer ahora, Julio? Pues ahora este es el cable bus que va hasta la pasarela, vamos a enganchar en la caja de conexión que hemos saneado ahora mismo. Lo que vamos a hacer es tirar a través de esta bandeja todo el cable. Para poder siempre que queramos o tengamos algún problema venir y conectar directamente a la clima, el programador y no tengamos que meter otra línea o algo para poder programar. Directamente nos conectamos al programador, ponemos el ETS y ahora buscamos las pasarelas. Tenemos puesto por dos nombres, aquí tenemos dos líneas, la 1.0 y la 1.1, estas pasarelas están en la 1.1, con lo cual lo único que tenemos que hacer es volver a programarla. Que no ha conectado al interfaz y ya directamente lo que hacemos es buscar programación de la pasarela ACO nueva, que es esta. Son nuevas ondas le damos a programación completa, nos pide que pulsemos el botón de programación, con lo cual directamente nos vamos a la pasarela, buscamos la de ACO, que es esta que está aquí, y un botoncito que hay que pulsar, que es este. Hemos puesto uno para el reset del tema de informático, del tema de MOC, de RS485, y otro para el tema de bus, que es este, que hemos puesto programación. Pulsamos el botón, ves que se enciende y automáticamente se empieza a programar. Se queda encendido hasta que termine y ahora vemos que se está programando la pasarela. Hemos tenido un contratiempo en la instalación porque cuando hemos querido poner en marcha nuestras pasarelas nos hemos encontrado que tenemos bloqueado el bus. Entonces hemos tenido que ir siguiendo el bus para ver qué aparatos estaban bloqueando el sistema, y es que están realizando aquí la gente del frío
una serie de modificaciones que he estado desmontando sin saber elementos KNX y teníamos el bus cortocircuitado. Al final hemos encontrado qué elementos son los que nos estaban dando problemas, lo hemos anulado momentáneamente, pero ya tenemos el sistema estable y, lo que es más importante, lanzando temperatura al registrador que tenemos en el sistema. Si os fijáis, tenemos ya registrando las temperaturas máximo y mínimo, fecha del día de hoy. ¿Vale? Pues ya tenemos monitorizando las temperaturas, el cliente ya lo está viendo en sus ordenadores y, en lo más importante, la gente de calidad ya puede tener la trazabilidad del producto. Y también os voy a enseñar una cosa muy interesante. En este terminal del fabricante Zenio, también lo que hemos hecho es incorporarle una opción que tiene también de temperaturas. Ya que lo teníamos aquí, pues le hemos añadido también que se puedan ver las temperaturas que estamos viendo en las cámaras de frío. Es decir, le hemos dado otra utilidad distinta de lo que es lo habitual para la pantalla de Zenio, que es leer la temperatura del clima de una habitación o el clima de una vivienda. Nosotros, ya que estaba aquí este terminal, le hemos hecho una modificación para que también puedan leer las temperaturas de las cámaras de frío y, por tanto, puedan enviar las alertas mediante mensajes pop-up al teléfono móvil de la gente que lo tiene habilitado con la pantalla de la Z41. Bueno, pues por aquí esto está controlado. Ahora lo que toca es que nos vamos a descansar, nos vamos a ir al hotel. Mañana por la mañana volveremos y comprobaremos que el sistema sigue estable. Si el sistema sigue estable, ya nos marchamos para casa, pero por seguridad hoy hacemos noche en Madrid para garantizarnos de que el sistema durante toda la noche va a funcionar con las modificaciones y los cambios que le hemos puesto, y sobre todo con las nuevas pasarelas que le hemos incorporado. Buenos días, KNX Follower. Perdonad por la voz, pero no puedo forzarla, me duele muchísimo la garganta. Bueno, hemos vuelto a la instalación a comprobar que todo está bien. Efectivamente, el sistema vuelve a hacer el ciclo, el sistema envía las temperaturas, está todo correcto. Los cambios que hemos hecho no afectan al resto de la instalación, que es lo que normalmente siempre nos preocupa, que cuando hagamos un cambio que pueda afectar al resto de la instalación o se pueda solapar una dirección de grupo que hemos utilizado nosotros a cualquier otro elemento de la instalación. Y nada, como todo va bien, pues volvemos para Córdoba y nada, poco más. Espero que os haya gustado también este tutorial. Es algo también distinto de lo que es el control KNX. Como siempre decimos, que la gente siempre piensa KNX para vivienda, edificios, oficinas, hoteles. Hay muchas más soluciones en KNX. Este es el ejemplo de esta instalación en Madrid. Y nada, espero que os haya gustado el tuto y nos vemos el lunes que viene. Y KNX School, porque KNX puede ser fácil o difícil según quien te lo explique.